La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud? Y contar con la participación de un brillante médico dominicano, el doctor José Silías Ruiz, quien es neurólogo, maestro de la medicina y gran amigo. The long time. Buenos días, Bienvenido, doctor. Hola. Es un placer. No, para mí es verdad que me siento grato, me siento como en casa, ¿no? O sea, Qué bueno, una qué sensación bueno. agradable. Doctor, estos días yo vi en la prensa un titular de unas declaraciones suyas, que no eran políticas, sino de medicina. Todavía no me ha picado esa avispa, ¿no? y suerte. pudiéramos, usted escribe muy bien. Usted decía que cada vez es más frecuente en jóvenes derrames cerebrales en la República Dominicana. ¿Por qué y qué provoca un derrame cerebral? Bien, ese llamado derrame cerebral tiene dos vertientes. Una que es la hemorragia y la otra es la isquemia, falta de sangre. ¿Qué ha pasado en la sociedad dominicana? Que cada vez vemos personas jóvenes, 30, 40 años, haciendo derrames cerebrales. Y 50, doctor, póngale ahí, porque Sí. están jóvenes. No, y también. 50, ¿no? No, cualquier muchacho tiene 60 años. Sí. ya eso. Ah, 70. M aquí. Yo soy un ejemplo también, después de los 15. Bueno, la cuestión es que hemos observado eso. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe? 3 o 4 cosas. Lo primero, esa vida desorganizada, ¿verdad? El uso de drogas, el uso de los estimulantes, el abuso de esas pastillas masculinas, la juca esta, el estrés severo, es decir y la inatención a la salud. ¿Qué le pasa al joven? El joven vive su vida de felicidad. No se chequea nunca. Jamás, pero ¿y para qué? Yo soy joven. O sea, uno empieza a chequearse después de los 15 años. Uno empieza a chequear presión, chequear aquello. Pero ese joven no se chequea. Y sabe Dios, ese joven tiene una cardiopatía, ese joven puede tener hipertensión arterial. A mí no me duele la cabeza. No, espérese, amigo. Hay gente por ahí, amables televidentes, que nunca se han chequeado la tensión arterial. Y ese paciente puede debutar con el derrame cerebral, porque nunca se chequeó, nunca le hicieron las grasas. Si no hay en sangre. síntomas cuando usted tiene la presión alta. Óigame, es una enemiga silente. Eso es como la diabetes. No da síntomas hasta que usted está desguayengado. Entonces, si se puede prevenir, señor mío, hágalo. Hay gente que no tiene sangre en las venas, como dice Lino Borges. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Lo que tienen es grasa. Tienen aceite de ese carro. Cuando uno le cambia el carro, el aceite negro ese. Eso es lo que tienen. Tienen unas grasas elevadísimas. Doctor, eso que dicen que los pacientes jóvenes, cuando le da un derrame, es más severo que en los pacientes mayores, ¿eso es cierto? Es verdad. ¿Y por qué? La razón es que es más agresivo el daño. O sea, en el cerebro envejeciente, como tiene una atrofia cerebral, supongamos una hemorragia, ¿verdad?, que son comunes en jóvenes. Esa hemorragia encuentra un cerebro sano, un cerebro sin atrofia. Mientras que esa misma hemorragia en un paciente de edad va a encontrar un cerebro que tiene espacio. ¿Por qué tiene espacio en el cráneo? Porque el cerebro está atrofiado. Entonces, generalmente esos derrames cerebrales, tanto hemorragias como infartos, y máxime que en el joven las hemorragias son más comunes que los infartos. Los infartos son más comunes a mayor edad. ¿Y cuál es la diferencia entre infarto y derrame? Ok, le llaman a los dos derrames, no son derrames los dos. Si tomamos la hemorragia, Eso es la ruptura de una los- ruptura de un vaso. Se rompe un vaso, un aneurisma, una malformación, o las arterias, puede ser dentro del cerebro o fuera del cerebro. Los de dentro del cerebro es la intraparenquimatosa. Esos son los peores, ¿no? No, las de afuera son peores, penosamente. La hemorragia dentro del cerebro queda encapsulada, tienen poco espacio para expandirse y el vaso se cierra por la compresión. Mientras que el de fuera es por un aneurisma. ¿Tú te acuerdas que uno estaba chiquito, que uno soplaba una vejiga y le salía como una pelotica la vejiga, Sí. la vejiga mala? Eso mismo. El vaso se rompe y estalla. Eso es derrame, porque hay una extravasación de sangre donde no debe haber. Pero en el infarto, el vaso se tapona, lo tapona un trombo, un émbolo, ¡pap!
y todo el territorio que ese vaso irrigaba va a morir. Entonces, a los Eso dos es lo que le llaman isquemia. es la isquemia. Entonces, a los dos, a nivel popular, le llamamos derrame a ambos. Pero no, uno es derrame, sí, porque hay sangre circulando, y el otro es taponamiento, el otro es infarto. ¿Cuál es más grave de los dos? El derrame cerebral, perdón, la hemorragia. La hemorragia es más grave que la isquemia. Sí. ¿Qué pasa con la hemorragia? Porque la isquemia daña el territorio localizado. La arteria tal iba a un sitio y esa parte que él irrigaba se quedó. Pero ¿qué pasa con la hemorragia? Vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea, rompimiento de aneurisma, que es la común. La sangre se llena todo el cerebro. ¿Y cómo reacciona el cerebro? Toda esa circulación Se compromete. se compromete y hace un espasmo cerebral. Hay una regla de 3 en las hemorragias. 3 horas, 3 días y 30 días. Esa regla de 3. En 3 horas, el paciente tiene un 80% de mortalidad. En 3 días, tiene un chance de hacer lo que se llama el vasoespasmo. El paciente puede llegar con un dolor de cabeza severo, pero con muy poco daño neurológico. Pero en esos 3 días, al ver el espasmo cerebral, el paciente hace la gravedad. Y a los 30 días tiene el chance de resangrar si no se toman las medidas enérgicas para evitarlo. Es decir, que uno y otro son malos, pero los más graves son las hemorragias. Doctor, pero hay personas que sobreviven pero quedan con daños permanentes, incapacidad de hablar, incluso de la memoria le falla, no. Problemas motores. Eso es lo grave de esos derrames cerebrales, que la mayoría de ellos, de los infartos principalmente, son en periodos laborales de las personas, en etapas de funcionamiento Productiva. laboral. Entonces, es la causa número 1 de invalidez permanente. Y es la tercera causa de muerte. Cardiopatías, cánceres y tercero va el derrame cerebral. Entonces, es grave. Entonces, si podemos nosotros evitarlo, ¿qué pasa? Hay 2 clases de factores que predisponen a los derrames. Están los que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. ¿Cuáles son esos factores que no se pueden modificar? La herencia. Hay familias enteras que hacen derrames cerebrales. Usted se parece a su papá y a su mamá. Hay gente que se parece al vecino, pero son los menos. Lo segundo, etnia. Nosotros, los rubitos de ojos verdes, hasta ahí perdemos, compadre. Peor en los negros, el derrame. Peor. Peor. Es más frecuente. Tercero, sexo. Es más frecuente en el hombre hasta que la mujer llega a la menopausia. Llegar a la menopausia, se igualan los 2 factores de riesgo. Pero eso no se puede cambiar. Usted no puede cambiar su sexo. Bueno, sí, ya hay gente que es posible, ya. Pero biológicamente usted no puede. Entonces, esos son factores no modificables. También se agrega la mala educación. La escasa educación es un factor de riesgo. Dígame qué terrible esto. La pobreza es peor, es mala por todo. Entonces van los factores de riesgo que sí son modificables. Hipertensión arterial, diabetes, las grasas en sangre, el tabaquismo, el alcoholismo, la falta de ejercicio, la homocisteinemia. O sea, esos son factores que usted va al médico, se le hace un examen, usted es diabético. Vamos a ponerle tratamiento para la diabetes. Usted es hipertenso, vamos a ponerle tratamiento para la hipertensión. Usted está en factor de riesgo de infarto, vamos a tomar la medicación para evitar que esa sangre se empegote y le produzca el infarto. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que no espere usted estar ya en una cama de cuidados intensivos grave para cuidarse. O sea, sí es posible evitarlo. Entonces, ¿Desde cuándo hay que cuidarse, doctor? ¿Desde qué edad? bueno, se supone, y los científicos señalan, que debe ser desde la infancia. Desde la infancia. Desde la infancia. Un chequeo. No el chequeo, la alimentación. O sea, esa comida chatarra. Imagínese. Tan mal que se ¿Y alimentan cómo estos- con los jóvenes uno puede con esa comida Exacto, chatarra? no tienen Explíquemelo. educación. O sea, la modernidad lleva al hamburger, al chimichurri, al que sé yo qué, al La pizza, pollo, la la pizza, aquello. O sea, entonces, innegablemente que ese espectro cultural penosamente es culpable de que esos derrames cerebrales aparezcan en personas jóvenes hoy. Doctor, y en el caso de un aneurisma, ¿eso se puede detectar? Sí. Un detalle. Usted tiene estreñimiento y puja para evacuar. Y le taca y le dolió la cabeza. Muy bien. Usted tenía una gripe y tosió fuerte y le dolió la cabeza.
Usted está en actividad sexual con su compañera o compañero. Ay, tuvo que parar porque le dio en la cabeza. ¿Qué está pasando ahí en los 3 casos? Que ha habido un sangradito de un aneurisma. Y el dolor de cabeza, oye, me lo mata. Ay. Pero siempre el dolor de cabeza reviste algún tipo de peligro. Todo dolor de cabeza tiene que ser investigado. No me diga. Todo dolor de cabeza. Usted es migrañoso, se investiga, Marco. Bueno, migrañoso. Usted es hipertenso, se investiga, usted es hipertenso. El problema del dolor de cabeza es que va desde un zapato apretado. A usted le ponen un zapato apretado y le duele la cabeza. ¿Qué pasó y por qué razón? Porque es así. Es un aviso. Va desde el zapato apretado hasta el tumor cerebral, pasando por lo metabólico, todas las enfermedades, el 90% de las enfermedades, el 95%, dan dolor de cabeza en una u otra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dolor de cabeza no, deme una aspirina en la farmacia. No. Eso es error de errores. Vaya a su médico, no tiene que ser el neurólogo. Usted va a su médico amigo, una enfermería, un hospital, una clínica, le chequean, mire, lo investigan, un perfil de laboratorio, su tomografía si es necesario, resonancia si es necesaria. Entonces, documentado, bueno, mire, usted le duele la cabeza porque usted no tiene cuarto. Usted está pobre, le debe de sur, de norte, de este, usted al supermercado, etcétera, o la mujer lo está presionando, entonces él tire por el ojo. Puede ser estrés. Generalmente ese dolor de cabeza de estrés es como si la gente tuviera una corona. Amanece bien el personaje, duerme bien, y al pasar el día le va doliendo la cabeza. Generalmente es una nucalgia, el dolor. Y si es de noche y amanece con dolor de cabeza. Ese sí es importante. Ese dolor de cabeza que despierta de noche, o que usted amanece con un dolor de cabeza todas las mañanas, tiene que ser investigado. ¿Por qué tiene que ser investigado? Fíjese bien que la mayor mortalidad de infartos y derrames cerebrales son en las noches. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque en la noche es cuando el cerebro más trabaja. Por eso el sueño es tan importante, porque el sueño es reparador. Usted se le acerca a alguien a las 2 de la mañana y los ojos están haciendo así, pero el paciente está en un profundo sueño, está demongado completamente. ¿Qué hace el cerebro? Quita el cuerpo, baja el metabolismo a lo mínimo para él entonces tener toda la energía. El cerebro gasta el 20% de lo que se gasta en energía. Esa pequeña coliflor. O sea, entonces el cerebro es demandante. Entonces por esa razón hay que cuidarlo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasa ahora que hacemos resonancia magnética? Nos hemos encontrado que usted le manda a hacer a una dama, las damas son más migrañosas que los varones, una resonancia magnética. Y en esa resonancia magnética usted empieza a ver unos punticos. ¿Qué ha hecho esa dama? Esa dama ha hecho infartos, microinfartos. Pero ella está sana, ella está bien, ni mareo. No, un día le dolió la cabeza, un día tuvo ese programa matutino, sí, hombre, en uña, pero no dice el programa. Esa fascia nominal momentánea, o va manejando y ¡top! ¿A dónde yo voy? ¿Dónde que yo voy? Se para, y vuelve y conecta. ¿Qué ha pasado a ese cerebro? 2 cosas. O ese cerebro le está faltando sangre, porque el cerebro es ñoño, el cerebro es lo más ñoño que hay. O ese cerebro se está demenciando, puede ser parte del Alzheimer. Entonces, innegablemente que eso hay que atenderlo. Usted no va a una farmacia, mírame, dame una aspirina, ven, pap, a su casa, ajá. Es como los motoristas cuando chocan, ¿no? El motorista choca, sin casco, va a la emergencia, bueno, lo chequea el médico de emergencia y está bien, no hay nada. Pero, a las 3 horas se muere. ¿Qué le pasó? Ahí hay una arterita en el medio, ahí se llama la arteria meningia. Empieza a sangrar, y el individuo hace así. Yo me siento mal. ¡Bap! Va a Nueva York. Entonces, si eso se puede evitar, ¿por qué no hacerlo? Es más inteligente que... Vamos a una breve pausa, doctor. Sí. Qué conversación que está interesante. ¿Cuánto estamos aprendiendo del doctor y del cerebro y del cuidado? Volvemos en unos minutos.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el prestigioso neurólogo, el doctor José Silie Ruiz. Doctor, los derrames cerebrales, las isquemias, ya sea ya usted explicó que pueden ser por isquemia o por infarto. Los daños neurológicos, en caso de que los dejen, ¿son reversibles? No, en cierta medida. Por ejemplo, ¿Qué se puede recuperar y qué no? Exactamente. ¿Y qué determina que se recupere y qué no? ¿Y por qué a algunos le dan isquemia y no quedan con secuelas y a otros sí? Bueno, vamos a responderte de atrás para adelante, la última. Hay lo que se llama el ataque de isquemia transitoria. El paciente pierde el brazo, la pierna, no puedo caminar, no puedo escribir. Y a la hora, 2 horas, ¡pa! ¿Volvió? ¿Qué pasó ahí? Él hizo un ataque de isquemia transitoria. El cerebro se lastimó, pero no se infartó. O sea, no llegó a infarto. No llegó a infarto. Ya. El otro caso, el infarto definitivo. ¡Pa! Hemipléjico, pierna. Entonces ese paciente pasa inmediatamente, se pueda, a la fisioterapia. ¿Qué va a quedar? Todo va a depender de la severidad del daño, del territorio lastimado. Generalmente, lo que más se recupera es la pierna. La persona queda con el brazo muy lastimado y si a los 3 meses no se ha recuperado, consumatum es, no recupera más. ¿Y el habla? Depende también del territorio. Hay 2 áreas del lenguaje. Hay el lenguaje que usted lo expresa y hay la comprensión del lenguaje. Ella está un poquito separada, las 2 áreas en el cerebro, felizmente. Entonces esa persona a veces queda disártrico y hay casos de afasia, que el individuo no vuelve a hablar. No vuelve a hablar. Claro, dependiendo todo del territorio afectado en el cerebro. Doctor, en otro tema, Parkinson y Alzheimer no tienen cura, No. Pero se puede prolongar. Claro. Bueno, los invito el próximo miércoles 19 a la puesta en circulación de mi libro de Alzheimer. Eso aquí en la Biblioteca Nacional. Lo tenía calladito, doctor. Me sentiría honrado con la compañía de ustedes. ¿Cómo no? En ambos son procesos degenerativos. ¿Qué tenemos nosotros como opción? Lo primero, de Parkinson, si lees mañana el periódico Hoy, escribo en mi columna de Parkinson. Vecino tuyo, ¿no? Él y yo somos vecinos, nos teníamos, dame una cebollita. El Parkinson, mientras más temprano se haga el diagnóstico, mayor beneficio. Igualmente que el Alzheimer. Si usted me lleva a mí, el paciente con Alzheimer en una etapa 2, ya el paciente lo llevaron, él no fue. Ya lo llevaron, ya. Doctor Silie, ¿dónde anda el doctor Silie? Cuando viene ese paciente ya en una etapa avanzada, de verdad que es poco en términos de terapéutica que se puede hacer. Claro, hay como quiera, hay que dar la medicación, porque si no se da la medicación que se disponen, la caída del deterioro es en barreno. Siente una caída abrupta, mientras que con la medicación lo que podemos hacer es enlentecer el proceso. Claro, si usted me dice a mí que usted me va a dar a mí 3 o 4 años de razonable vida independiente, Está bien. vale la pena. Con el Parkinson por igual. Cuando el Parkinson llega ya al temblor definitivo, ese paciente ha pasado por 5 o 6 síntomas premonitorios. Insomnio. No significa que el insomnio sea Parkinson. No necesariamente, hay gente que son insomnes jóvenes. Lo segundo, estreñimiento. Lo tercero, disminución de la olfacción. Pacientes que no huelen. Que no estoy oliendo bien. El paciente no ha temblado todavía. Cuarto, le rebotan los cheques en el banco. ¿Por qué? Porque la firma no es igual. No es igual. Así nos dijo un amigo nuestro, sí, que se dio cuenta, sí, que se dio cuenta por la escritura. La escritura. Y en última instancia, como quinto punto temprano de la enfermedad de Parkinson, son unos dolores que no se corresponden a reuma. O sea, el que es reumático tiene dolores articulares, el que tiene neuropatía tiene dolores en una parte del brazo. No, estos son unos dolores en el músculo, es un dolor que el paciente no lo puede explicar. Usted tiene dolores, sí, a mí me duele el hombro, me duele el brazo. No significa que el que esté adolorido tenga Parkinson, no. Tiene que haber
un conjunto de esos elementos. Doctor, Entonces, perdón, hay medicamentos para alargar La calidad de vida. Sí. la calidad de Sí, vida. sí, innegablemente. Pero hay un momento inevitable en el cual No. como Bueno, toda enfermedad. llegan los temblores Llegan. y usted borró en el caso de Alzheimer. Exacto. Y también hay un Parkinson Plus, que es Ajá. un Parkinson de demencia. Es una demencia no tan severa como Alzheimer, pero demencia al fin. Ok. Pero felizmente son pocos los casos, son menos los casos. Doctor, el tic nervioso, ¿eso es por enfermedad? ¿Lo No, determina no, algo? no, ¿O no. qué es eso? ¿Y si Ese- se trata? Ese tic nervioso, dependiendo, hay que descartar que no haya un proceso metabólico, que no haya. Generalmente, el tic es secundario a las situaciones de estrés, generalmente, el benigno. Pero hay otros que son secundarios a mioclonía, o sea, son contracturas musculares, ¿verdad? Que el paciente, hay un por ciento menor que son monerías. Sí, principalmente en jóvenes. Que sí, le y cogen hacen con... uno, chacho, tranquilo, Deja eso. deja eso, todo eso se arregla. Verán, pero generalmente, en el 99% de los casos son benignos, no tienen mayor trascendencia. Qué pena no tener más tiempo, doctor José Sillier, pero qué interesante. Muy ¿Cuánto hemos interesante. aprendido? Hay que Gracias. cuidarse. No, Muchísimas gracias, no, doctor. el placer. Porque para además mí. usted explica con comunicador. Con Con- muchas gracias. La herencia de los días de maestro, ¿no? Es una Exactamente, herencia. exactamente. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, volvemos con otra entrevista, también de un tema interesante tecnológico.